Yo nací en Uruguay, pero hoy me veo como ciudadano del mundo, no sé, es como raro. En su momento en Uruguay lo que sucedió fue, yo era ciudad una cultura súper tradicional y todo eso, y yo era como, me sentía como diferente, ¿no? O sea, entonces hacía mi camino de una forma, por ejemplo, me compraba una zapatilla de cada color, entonces salía a la calle, la gente me decía, y es como pueblo chico, todo el mundo se conocía, me ponía tres camisas una arriba de la otra, no sé, hacía cosas raras, digamos, dentro de una sociedad súper conservadora, pero en realidad lo que quería era un poco esto de justamente aprender al que no me importaba lo que, digamos, los juzgamientos de la gente, sino de cómo me sentía yo. Ahí fue como empecé ese recorrido de ese camino. Yo soy de una familia de 6 hermanos, el del medio, por lo cual no te dan ni corte de un lado ni del otro, pero en el medio justamente zafás, yo digo, buenísimo, zafás un montón de cosas. Y entonces cuando fui encaminando a los estudios, por supuesto, como zafaba, todos los años iba como, los profesores me acuerdo que me pasaban como de año, porque mi hermano que tiene un año mayor era sobresaliente. Entonces decía, uy, ese hermano de fulano, el sobresaliente. Y yo siempre raspando. Y de repente me di cuenta, inclusive de grande ahora, que soy disléxico. Pero nunca me diagnosticaron la dislexia, por lo cual tenía 10, 12 años, no sabía ni leer, ni casi escribía horrible. Pero en ese momento era como, bueno, este es un poquito, no sabe mucho, pero bueno, y seguía. Entonces, pero sabía mucho matemáticas y muchas de esas cosas, y mucho lo visual, digamos, ¿no? Entonces empecé a elegir, empecé a las carreras hasta que quedé enfrente de ingeniería. Y de repente quedé en la facultad de ingeniería, y en ese momento eran todas carreras, o eras abogado, o eras contador, ingeniero. Me quedé frente a ingeniería y dije, wow, ¿y ahora qué? Digamos, porque no quería tampoco tener la calculadora en el bolsillo, el coso, los tapados, eso. Digo, no, este no soy yo. Digamos, o sea, ¿qué hago acá en ingeniería? Y justo ese año, también, esas casualidades que la vida te va como abriendo puertas, ¿no? Y justo ese año se abrió una nueva carrera que era ingeniero de sistemas, informática. Nadie sabía lo que era, yo dije, yo. Y ahí incurrí en eso, digamos. Empecé ingeniería informática. Evidentemente la informática en ese momento no era lo de ahora. Me recibí y empecé a trabajar en grandes sistemas operativos y cosas por el estilo, ¿no? Y también empecé a sentir que tampoco esto de los grandes sistemas operativos no era de quedarme encerrado en un cuarto haciendo cosas con un gran sistema operativo y cosas por el estilo. No era lo mío. Y ahí fue que empecé entonces a entender y a recorrer. Por eso yo creo que muchas veces tenemos como oportunidades y uno va haciendo cosas y se le van abriendo puertas y apareciendo otras, ¿no? Entonces, yo soy muy creyente de esto de lo cotidiano, ¿no? Del presente, del continuo, y de estar plenamente en este presente, ¿no? Yo siempre joro y digo, aprendé de tu pasado, viví el presente y soñé el futuro, pero tampoco no vivas en el futuro, porque si no vivimos planificando todo el tiempo, no. Viví aquí ahora y soñaba un futuro más o menos en la dirección, ¿no? Y eso es lo que hacía. Y iba a decir que hice ingeniería. Después de ingeniería, como no me gustaba tanto, cuando empecé a ejecutarlo y a trabajar, empecé a darme cuenta que había departamentos de marketing que necesitaban ingenieros de sistemas. Dije yo, entonces me metí en el departamento de marketing y ahí empecé a recorrer el camino de marketing siendo un ingeniero de sistemas dentro del... Entonces se me abrían oportunidades a medida que iba avanzando, ¿no? ¿Y cómo llegas a Buenos Aires? ¿Y cómo transcurre el momento en el que ingresás a la vida corporativa de multinacionales, a manejar marcas muy conocidas para todos? En realidad, en ese momento, y ahí es otra charla, pero yo en un momento de mi vida decidí romper con cosas, ¿no? Entonces agarré una mochila y me fui de viaje de mochilero durante un año, ¿no? A recorrer el mundo, ¿no? Entonces iba con cierta paga hasta que me alcanzara, más o menos, ¿no? Entonces fue recorriendo países y cosas, no era como ahora que estás en contacto, hablaba cada mes, estoy en tal lado y daba reportes así cada tanto. Y fui entonces un viaje de autodescubrimiento también, ¿no? De profundizar esto que venía haciendo, ¿no? Ahí fue también que en Grecia, en una isla, no sé qué, conocí hoy digamos, a una francesa que hoy es mi mujer, madre de 4 hijos y que hace 30 años que estamos juntos. Y en realidad, en ese viaje de autodescubrimiento, después, bueno,
decidimos casarnos, fue como algo insólito también porque decidimos casarnos tipo en una semana que nos habíamos conocido, nos miramos y dijimos, che, ¿qué hacemos ahora? Y casémonos. Y a veces nos sentamos con mi mujer y decimos, si mi hijo llega a venir de viaje con alguien que conocí hace una semana y se decide casar, no sé, y nosotros lo hicimos, pero era tan... o sea, estamos tan seguros de lo que estamos haciendo, no nos pregunte por qué, no sé, era una cosa media rara. Entonces, cuando sucedió eso, me fui a vivir a Francia, y en Francia también, ingeniero de sistemas, y me dan trabajo, y buenísimo, funcionó muy bien, pero fue ahí que empecé a darme cuenta que quería esto, y empecé a trabajar en marketing, fue en Francia que pasó eso, y de repente en un momento veía que cada vez que iba a buscar trabajo en el mercado, me decía, ¿sos ingeniero de sistemas? Tengo algo para vos. Y me metían ahí dentro de un enorme computador y no sé qué historia, y decía, no quiero esto. Y fue ahí que me di cuenta, digo, tengo que sacarme esto de encima. ¿Cómo lo hago? Y entonces decidí hacer un máster en administración de empresas. Ahí fue que decidimos hacer un máster, me fui a Estados Unidos, hice 2 años de máster, y después del máster fue lo que pasó, que era lo que habíamos pensado, fue que me contrató una empresa para trabajar en marketing, pero en Argentina. Y ahí fue que dejamos todos, me acuerdo que cerramos el departamento que teníamos en Francia, y pusimos todos los muebles ahí y dijimos, vamos a dejarlo porque vamos a volver. Y estando en Argentina pasaron 1, 2, 10, 15 años, y en un momento dijimos, che, vamos a regalar, ya están todos viejos, no sé, deshicimos el departamento ese que teníamos allá. Pero en realidad fue también venir a Argentina y decir, me voy a quedar 1 año, me voy a quedar 2, me voy a quedar 3, y fueron sucediendo las cosas, ¿no? Y ahí fue que empecé a trabajar en empresas multinacionales, que era lo que me divertía. También mi mujer viene de una familia de emprendedores, y mi padre emprendedor, mis hermanos emprendedores, en distintos rubros, y cuando me decían a mí, pero Guillermo, ¿te parece trabajar en una empresa multinacional? Y yo, me encanta. Buenísimo, tengo unos presupuestos enormes, voy a Gucci y Bachetti y me hacen unas cosas increíbles, no sé, era en aquel momento, y me parecía increíble el camino que estaba recorriendo, ¿no? Entonces, también sentí que era ese lugar que tenía que ocupar, y de repente también el mercado en un momento me dio un cachetazo, ¿no? Entonces, trabajaba en una de las multinacionales y me echaron por hacer las cosas convencido de lo que estaba haciendo era bien. Yo cuando trabajaba en las multinacionales me quería dueño de la empresa, en el sentido de que trabajaba, ponía todo de mí, 200%, o sea, corría de un lado para el otro, hacía cosas, y me creía como, wow, me apasionaba lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, pasó de que trabajando en alguna de ellas, a veces no comulgás con todo, porque si haces tanto, la gente dice, no, flaco, y yo no lo hacía para mostrarme, lo hacía porque estaba convencido de lo que estaba haciendo. Y en una, bueno, tuve varios encontronazos y finalmente me terminaron sacando. Así que de un día para el otro, con 40 años me encontré, y ya con una familia, 3 chicos en ese momento teníamos, me encontré en la calle sin trabajo. Wow. Y dije, wow, nunca me lo esperé. Y de repente, bueno, nada, era qué hacer, ¿no? Entonces, creo que la mejor decisión que tomé en ese momento, me acuerdo, fue como que al día siguiente que me habían echado, había encontrado un nuevo trabajo. Mi nuevo trabajo era encontrar trabajo. Me levantaba a las 8 de la mañana, como si trabajaba a 7:30 de la mañana, me bañaba, no sé qué, todo impecable, computadora, esto, lo otro, reuniones. O sea, tenía una agenda de 8 a 5, 6 de la tarde, como si estuviera trabajando full time también, ¿no? Y creo que eso me ayudó mucho a remontar ese difícil momento, ¿no? Bien. Volvamos a ese momento previo a que te quedás sin trabajo, porque uno lo recorre rápido, pero ahí deben haber pasado cosas importantes en cuanto a lo producido. ¿Recordás algún hecho, algún hito, alguna campaña de la que te hayas sentido orgulloso, en la que vos fuiste el cerebro, el ejecutor, y de la que tengas un buen recuerdo porque sentís que ahí plasmaste lo tuyo y que le sirvió a la marca para la que trabajabas? Sí, bueno, por ejemplo, era Burger King, pasó esto, ¿no? Y en Burger King hacía las campañas estas de 9 de julio, fueron conocidas, que después Mostaza agarró algunas después, pero hasta hace no mucho, me acuerdo que veía gente de Burger King y me decía, todavía recordaba, decía, ¿te acordás? Porque desafiábamos a McDonald's, nosotros teníamos 25 locales, McDonald's tenía 250, éramos
nada con respecto a McDonald's. Entonces, pero jorobábamos con McDonald's, disfrazábamos un payaso y lo metíamos dentro de Burger King con un billete de 5 pesos, imagínate, para comprar un combo. Y entonces había un cartel arriba el 9 de julio que había como el payaso de espalda y decía, estas son las que me gustan a mí, no sé, no me acuerdo, una cosa así, pero como diciendo... y entonces el payaso entraba. Hacíamos como un poco bromas en ese sentido, que hasta la propia gente de McDonald's se mataba de risa, digamos, de repente. Pero en realidad pasaba esto de que en Argentina y en muchos lados del mundo nos pasa siempre que nos encanta ponerlo del lado como del más débil y ayudarlo, ¿no? Entonces era como que la gente se ponía del lado de Burger King, ¿no? Entonces era como que, wow, qué bueno. Entonces empezaba como a hablar esto de boca en boca y cosas pasaban. Y la publicidad pegaba mucho cuando empezamos todo ese tipo de campañas, ¿no? También había mucho de radio, no teníamos mucho presupuesto, por lo cual teníamos que hacer cosas medias con poca plata, mucha cosa y mucho impacto. Entonces teníamos una campaña que pasaba, que yo no sé, de radio que decía, que después Mostaza las agarró en realidad y las medio que las replicó. Decía, o sea, pedí una hamburguesa sin pepino y me dieron, no señora, está abajo, o sea, pedí una hamburguesa y me dieron, no sé qué, búsquela abajo del pepino, no sé qué, está la hamburguesa. Y era como bromas para decir que la hamburguesa era más pequeña o esto o lo otro. Pero en realidad a través de la broma tuvo mucho éxito y mucha recordación de la gente. ¿Y en ese trayecto algún aprendizaje personal o profesional que digas, el haber pasado por esta circunstancia me sirvió para incorporar tal conocimiento, tal habilidad o tal expertise personal? Yo creo que todo suma, ¿no? O sea, después hay que verlo con qué ojos lo miras. La otra vez alguien me preguntó, contame uno de tus fracasos. Y fue como, no me acuerdo, pero no era que no los tuve, los tengo todos los días los fracasos, pero era como en mi cabeza no los pongo, no hay un casillero fracasos. Hay como un casillero que dice oportunidades, no sé, cosas, pasan, aprendizajes, no sé. Entonces hay algo que me pasa y lo manejo de tal forma que es un aprendizaje, digamos, ¿no? Entonces esto de por ejemplo, de que no me pegaron el cachetazo y me echaron, digamos, fue un fracaso y de repente lo podés poner en el casillero de fracaso, pero era como que si no hubiese pasado eso, no hubiese emprendido. Entonces, digo, no sé, las cosas pasan y bueno, y las cosas van pasando y hay un montón de cosas que pasan. Entonces depende de cómo nosotros, siempre Jorobi digo, los emprendedores tenemos esa especie de don de hacer cosas de la queja, ¿no? O sea, yo también digo que en Argentina el deporte número uno creemos que es el fútbol y para mí es la queja, digamos. O sea, nos pasamos quejando. Hoy que llueve, hoy que hace calor, hoy que no sé qué, hoy el gobierno, hoy la economía, hoy la cosa, todo queja. Y muchas veces yo digo, o sea, dale, 2 minutos, dale, wow, le damos palo a uno, al otro. Y después, ¿y qué hacemos con eso? Digamos, o sea, porque quejarse por quejarse, estás perdiendo tu energía, o sea, no sirve para nada. Digamos, ¿qué hacemos? O sea, si hagamos un producto, un servicio, algo, no sé, yo buscándole la vuelta para, o sea, si hay algo que no anda bien, bueno, ¿qué podés hacer? Quejarte no sirve de nada. Si podés contribuir en algo, bueno, explorémoslo y hagamos algo. Pero entonces poner las energías donde sí podés construir algo, ¿no? Y creo que eso es como un emprendedor se mueve, ¿no? Vale. Bueno, ahora sí, ya estamos en el momento en el que empezamos a pensar en Intizen. ¿Cómo fue? ¿Cómo nació? ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue ese proceso? En realidad nace de esta crisis personal y de esto, también de la crisis de Argentina, 2001, 2002, ¿sí? Y también las crisis, mucha gente y muchas empresas grandes se paralizan, ¿no? Entonces digo, no hay que hacer nada, no, hay que esperar, y en realidad es un momento de oportunidades, la crisis, ¿no? Entonces me parece que es ahí también que hay que buscar las cosas. Intizen surge de ahí, surge que yo me encanta el té, y de repente iba al supermercado y no había más del rico té que yo tomaba, y entonces digo, wow, y de repente leyendo un día una revista, veo que existe una chica que es una nariz, que se llama Inés Berton, y que no sé qué, y de la revista trato de ir, no sé qué, de contactarla, y no podemos contactarla a ella, y contactamos al novio, que se llama, en ese momento Rodrigo Toso, y tenía un restaurante que se llamaba Central, entonces fuimos a Palermo, nos sentamos en el restaurante, y empezamos a soñar con mi mujer, wow,
y de repente llamamos y ahí servían el té de Inés y de repente dijimos, bueno, hablamos con el porque ella, Inés en ese momento no nos quería porque tratamos de contactarla y no nos atendía. Y entonces fuimos a Rodrigo. Rodrigo se reentusiasmó con el proyecto, la convenció a Inés. O sea, esto que estoy hablando pasaron, no sé, un mes. Pero fueron un montón de cosas que pasaron en ese momento. Y yo creo que también es otra de las cosas del emprendedor. No nos gusta recibir un no como respuesta, ¿no? Entonces es como, haces todo para alcanzar ese sí, ¿no? Entonces finalmente ve Inés y de repente Inés siempre recuerda, dice, un día apareció un flaco vestido de chino y entonces que se decía llamar emprendedor, pero no era un emprendedor común y corriente, no sé cuándo. Entonces se mata de risa ella del cuento de decir, bueno, fue algo totalmente distinto y arrancamos de una manera totalmente distinta, ¿no? Así que así fue como el inicio de la idea, ¿no? Después como el nombre y todo, muchas cosas van surgiendo. El proyecto, yo quería hacer una marca que se llama Tazo, que en Estados Unidos después la compró Starbucks, y quería hacer un tazo latino. Entonces en la referencia ponía yo Latin Tazo, se llamaba el proyecto, ¿no? Entonces hacer un tazo latino, una marca esa, pero más con el paladar latino. Y recuerdo un día Inés me dice, Guillermo, este es el último mail que te contesto con esta referencia. No quiero ver más Tazo, esto tiene que ser mejor que Tazo. Tenía que darle OK y rápidamente digo, bueno, ¿qué le pongo, ¿no? Entonces rápidamente cambié el nombre y puse Latin Zen, se llamaba, ¿no? Yo siempre quería meterlo el occidente y el oriente. Me gusta toda esta parte de la filosofía budista, entonces quería unir todos esos conceptos, ¿no? Entonces el proyecto se empezó a llamar Latin Zen y después cambiamos la palabra Latin por Inti y quedó esto de oriente y occidente, de la energía del Inti, del sol de Latinoamérica, con el Zen y el vacío de todo lo oriental, ¿no? Entonces en ese equilibrio, en ese yin y yang, surge esto que es Inti Zen. Y surge desde algo personal, muy personal mío, y por eso yo recuerdo que cada uno de los diseños los hacía con mucho amor, de las frases y cosas por el estilo, ¿no? Era como apasionado por lo que iba a dar en el proyecto, ¿no? Y ahí en el equipo Inés oficiaba de asesora para blendear los tés y vos y tu mujer. Era toda la parte de diseño, estrategia y todo eso. Inés era la diseñadora de los blends y evidentemente todo parece muy lindo y renuncié al trabajo, había conseguido un trabajo, entonces, pero no me gustaba tanto, entonces renuncié a mi trabajo que tenía en ese momento, que era para director de Latinoamérica, para una marca, etcétera, pero era más una marca de agroquímicos, no me gustaba tanto el trabajo, entonces era como renuncié teniendo un excelente salario, etcétera, y todo eso, y renuncié y me dediqué a esto, ¿no? No tenía oficina, no teníamos el proyecto, todavía no era concreto y todo, pero como quemé las naves, era como que me zambullí de hecho, ¿no? Pero evidentemente pasa de todo, ¿no? A los 2 o 3 meses de haber renunciado y quemado las naves, de repente te encontrás que nada, no es todo como reluce, ¿no? Entonces ahí surgió una crisis también, era como explotó mi cabeza y dije, wow, las piezas de rompecabezas no coincidían, eran como que el diseño no era exactamente el diseñador que había conseguido, de repente no había entendido bien, Inés me daba unas propuestas que de repente no me cerraban tanto, el otro no sé cuándo, era como nada era lo que yo había imaginado, los proveedores no me podían dar los insumos que yo quería. Y recuerdo que fue allá por mayo, abril, que dije a mi mujer, confía en mí, necesito unos días, me voy unos días. Y me fui a un monasterio que queda en Azul, se llama Trapense, que queda allá. Entonces agarré el auto a 400 kilómetros y me fui. Es un monasterio católico que vas y en silencio, ¿no? Entonces entras, del momento que entras, nadie te habla. Aparece un plato de comida, desaparece, cosas, no sé, no hablas con nadie, ¿no? Entonces, y eso me ayudó a vaciarme. Y después con el tiempo me di cuenta que ese momento fue fundamental. Estuve 1, 2, 3 días, 4 días, y al 4º día decidí emprender el viaje de retorno. No era que había pasado algo y había descubierto algo.
simplemente decidí emprender el viaje de retorno. Y cuando volví a Buenos Aires, en esos 400 kilómetros recuerdo que empezaban a caer ideas. Ay, sí, el diseño hago esto y cac, y aquel, y hago acá y acá. Y entonces, y las piezas de rompecabezas empezaron a encajar y a tomar forma, ¿no? Entonces, yo creo que, y aprendí de eso, de muchas veces cuando uno tiene un problemón y una piedra en el camino que es inmensa, de repente la dejo un rato, voy, no sé qué, doy vueltas por otro lado, cambio de tema, no sé cuánto, vacío el problemón y de repente lo encaro de otra forma, ¿no? Y al encarar de otra forma, toma otra dimensión. De repente el muro que tenía era una piedrita que si la ponías de tal manera pasaba, ¿no? Entonces, a veces los problemas pasa eso, ¿no? Cuando el problema lo tenés acá, no lo ves y te ahogás. Entonces, lo dejás un rato y de repente siempre hay una solución, ¿no? Sí, pero hay que encontrarla y trabajarla, ¿no? Entonces, ¿y cómo siguió el proceso hasta que empezaron a producir? ¿Dónde producían? un mes después estábamos en la calle. Una vez que volví de ese monasterio iluminado, con vacío, porque en realidad fue a vaciar, digamos, fue como... Y volví vacío, en realidad empezaron a encajar ciertas cosas. Y fue ahí que empecé y dijimos, ¿y si hacemos esto, esto, lo otro? Y de repente, ¡pum!, y lo largamos y al mes estaba el producto en la calle, ¿no? A los 2 meses. Entonces, después eso fue como la experiencia, evidentemente el camino a recorrer, las primeras veces, etcétera. Todo era fascinación, ¿no? Íbamos, por ejemplo, recuerdo habíamos vendido, porque todo hacíamos con unos pedales y unas cosas, o sea, era todo manual y con la plata que después ganábamos íbamos a comprar otra máquina y otra, y íbamos como así, lo que llamábamos el crecimiento orgánico, no era, la inversión fue un poco, o sea, fue poca, y después de eso fuimos como con la plata que iba entrando, íbamos comprando nuevas cosas, ¿no? ¿Y físicamente a dónde estaban? ¿Dónde trabajaban? ¿Dónde producían? Era raro, también en un momento... Nada cambia, era un momento también donde de repente había muchos como robos y cosas, entonces no quería arriesgar mucho. Me acuerdo que yo estaba por aquella, quería en la zona norte, calidad de vida quería también, digamos, no era que tampoco quería, o sea, era todo un combo que quería, yo había cambiado esto para calidad de vida, entonces me acuerdo que yo vivo en zona norte, allá en Pilar, y esto era Office Park, no sé si se conocen ahí. Y Office Park era en aquel momento, no había nadie ahí adentro, era un fantasma blanco ahí. Y de repente alquilé un localcito de abajo, de los que daba al medio, y lo habíamos cerrado, y ahí adentro, en 60 metros cuadrados, que era chiquitito, habíamos puesto la máquina y envasábamos, ¿no? Y las oficinas mías las teníamos arriba, ¿no? Y así fue como arrancamos, dentro de Office Park, que evidentemente no era para habilitar para una empresa, pero me la habilitaron como microempresa, y entonces una vez que empezamos a crecer y empezaron no sé qué, ahí nos decidimos mudar en la zona. También respetamos eso porque la gente que trabajaba en la empresa vivía todo muy cerca, entonces nos mudamos a 2 puentes de ahí y ahora estamos ahí en una planta que ya tiene 600 metros cuadrados y ya varias máquinas y todo eso. Y fuimos creciendo y seguimos creciendo a medida que avanzamos. Ahora estamos en un impasse y estamos todos tranqui, pero pronto recuperaremos el crecimiento. Bien. ¿Y cómo fue la primera experiencia comercial? ¿Quién les compró? ¿Quién fue el primer cliente? ¿Cómo fue esa operación? ¿Y cómo fueron creciendo en cuanto a ventas? ¿Cómo fue la estrategia? ¿Cómo con la estrategia de precios? O sea, ¿cómo decidieron? Nos anotamos en una feria que hoy se llama Masticar, antiguamente se llamaba, no sé, tenía otros nombres, ¿no? Pero era una feria de gastronomía, no me acuerdo cómo se llamaba en aquel momento, pero una feria de gastronomía que era en el Sheraton. No eran las ferias que se hacen hoy, etcétera, pero una feria, la mejor feria de alimentos que se hacía en el Sheraton. Habíamos arrancado hace una semana y nos habíamos inscrito en la feria a último momento, entonces nos habían dado tipo, que llaman un metro por un metro, y un cubito así para mostrar el producto, ¿no? Y era la plata que teníamos, aparte no teníamos mucha inversión y todo, así que chochos, fuimos con 2 floreros a la feria. Y de repente, cuando estábamos llegando, nos dicen, finalmente le cambiamos, no es el no sé cuánto 38, sino es el número tanto. Entonces llegamos con nuestros 2 floreros y unas piedritas que teníamos, que habíamos sacado del jardín, unos ramas de sauce eléctrico, esas no sé qué, todas medias así, unas ramas teníamos, 2 floreros finitos y unas piedras, me acuerdo. Y de repente llegamos a la feria y teníamos
subiendo la escalera del Sheraton ahí, era el primer stand, 15 metros de frente tenía. Nos habían cambiado porque les había anulado la persona esa y dijeron, ¿quién es el que no sé qué? Bueno, ¿viste? Porque no se lo podían dar a... Y nos metieron a nosotros. Y dijimos, wow, ¿qué hacemos con esto? Pusimos un florero de cada lado, las ramas así, 3 piedritas, no sé cuánto, y pusimos las cajitas de Inticen de colores al final, ¿no? La gente entraba y sacaba fotos y decía, ¿quién les hizo el local? Digamos, ¿quién se lo decoró? Porque era Inticen y estaba Recén, ¿no? Y decíamos, y nosotros, pero en realidad teníamos los 2 floreros, no sé, y las ramas y la gente venía, me acuerdo en ese momento Marta Harf, que era una conocida empresaria, había puesto una boutique increíble de alimentos y entonces pasaba Marta Harf y nos tiraba tarjeta y decíamos, quiero el producto de ustedes, y se iba. Y nosotros veníamos, uy, Marta Harf, y ya se había ido. Venía el otro, por ejemplo, el comprador de Carrefour, y nos tiraba tarjeta y decíamos, contácteme después de la feria. Y de repente empezamos a tener feria, o sea, y yo me acuerdo que cuando empezamos dijimos, no supermercados, porque yo ya había pasado por el tema de las multinacionales y siempre el supermercado, cuando trabajaba en Lay's, en todo eso, nos cacheteaba, nos pedía descuentos. Entonces decíamos, ¿sabes qué? Yo no quiero lidiar con supermercados, yo quiero el almacencito, esto, lo otro. Entonces dijimos, por varios meses no vayamos al supermercado. Evidentemente, una de las primeras tarjetas que llega, Carrefour Supermercados. Recuerdo también haber ido a hablar con él después de la... Y fui con alguien que me estaba ayudando y asesorando. Y fue muy gracioso porque estábamos con el comprador de Carrefour, que hasta el día de hoy tengo amistad con él, porque se fue de Carrefour y ahora puso una distribuidora y distribuye nuestros productos. Pero el comprador ese de Carrefour fue muy gracioso porque él me explicaba que era el comprador gourmet y quería el producto, no sé qué, no sé cuánto. Al cabo de 10 minutos de explicarme todo eso, yo lo miro y le digo, ¿sabes qué? La verdad es que no tengo ganas de entrar a Carrefour. Porque siempre ustedes no sé qué. Y el tipo no sabía, digo, Guillermo, ninguna empresa me dice eso, al contrario. Claro, entonces era como, la verdad es que no me interesa porque ustedes manosean el producto, me bajan de precio, todo. No, Guillermo, es que yo te voy a poner el precio que vos me digas, te lo voy a... Y la verdad que fue una relación espectacular porque cada vez que yo veía que Carrefour me lo ponía en descuento, yo lo llamaba y decía, fulano, está en descuento. Uy, y subían. Y en realidad me lo cuidó un montón el producto y siempre fue muy bueno. Así que la relación que empecé con supermercados fue así, desde un lado un poco de, bueno, es un producto distinto, diferente y nada, y único. Entonces pude negociar. Hay otro supermercado, por ejemplo, que al cabo del año nos llamó para entrar. Entonces decía, y yo tengo una política de precios que todos los supermercados tienen el mismo precio. Todos. ¿Vos querés 3%? Ok, tu precio es este entonces, porque el neto es el mismo. Entonces, todo, y desde el inicio siempre fue así, y va a seguir siendo así, esperemos. Y lo respetaron. Lo respetaron siempre. Y por supuesto, hay momentos que no la toman, y yo salgo del supermercado, que yo hace 2, 3 años, por ejemplo, salimos de Carrefour 6 meses o 8 meses, y después volvimos a entrar porque tomaron la lista. Pero no, yo cambio la lista de precios, no la toman, no le vendo más. Esa es mi política, y lo hago. Entonces, todo bien, no sé qué. Entonces, ahora, en un momento, el supermercado me llamaba, el comprador, y me decía, Guillermo, dale, un 7% al precio ese que vos decís. No, yo para que te dé 7% tengo que hacer esto, así el neto. Entonces, recuerdo que a los 3 meses me llamaba otra vez, Guillermo, dale, cerremos, mirá. Y me acuerdo del momento que me dice, mira, acá está la orden de compra. Enorme, un montón de ceros ahí, un montón de... Decíamos, solamente 3% firmamos esto y te hago la orden de compra. Y dije, ¿sabes qué? Si yo te firmo esto ahora, yo voy a estar mintiéndole a todos los otros supermercados. Nadie se entera, me dice. Acá nadie, un supermercado a otro, nadie se entera. Sí, pero me estoy enterando yo. Por lo cual, sí, pero no pasa nada, mira todo lo que es. Digo, pero yo me estoy enterando yo, date cuenta que yo soy un mentiroso. Porque le estoy mintiendo a los otros. Por lo cual soy un mentiroso. Y si soy un mentiroso, ¿cómo vos estás seguro que a los otros no le estoy dando 10 y a vos solo 3? Porque a los otros, si yo soy mentiroso, de repente lo negocié con 15% de descuento a los otros. Pero como no soy mentiroso ni con los otros ni con vos, no te puedo firmar esto. El flaco creo que fue al psicólogo durante una semana. A la semana me llamó y me dijo, Guillermo, firmamos en lo que quieras. Todo bien. Y firmamos al final con esto. Entonces, yo creo que la confianza se construye. No siempre es fácil, porque hay que tomarse tiempo, etcétera. Pero entonces, hoy por hoy, cuando pasa una lista de precios, ya saben ellos que nada, es eso o me voy, o sea, saco el producto. Y nada, pierdo. Hoy, por ejemplo, no estoy en unos supermercados, no estamos más en Coto.
durante 6 meses. Pero nada, y pierdo ventas y todo eso, pero por los otros cumplo la palabra, ¿no? Y lo hago. En algún momento decidieron certificar como empresa B, ¿sí? Contanos qué es una empresa B, qué características tiene que tener y quién certifica. Sí, yo siempre digo que Intizen fue B antes de ser B, digamos. O sea, nacimos con eso. Cuando nacimos con el espíritu de empresa B. ¿Qué es una empresa B? En realidad es como que los empresarios, emprendedores, tenemos herramientas y tenemos conocimientos del mercado, ¿no? Y entonces, con esas herramientas y esos conocimientos, podemos darle solución a diferentes temas como de medio ambiente o sociales. Como cosas muy, de repente, básicas y tontas, como puede ser el cartón que utilizo para los envases de Intizen. ¿De dónde viene el árbol? Entonces, en ese caso, era Impresores, una empresa enorme del Parque Industrial de Pilar, y nosotros, evidentemente, prendíamos la máquina, la apagaban, ya había hecho para el año de nuestros estuches, ¿no? Entonces, nosotros veníamos todos los años y golpeábamos la puerta, me acuerdo, de la casa de la persona de calidad, y decíamos, ¿de dónde cortan los árboles que, no sé? Decíamos, no, bueno, y nos contaba todo un cuento. No, pero... Y de repente un día, hace ya varios años, me llama la calidad y me dice, Guillermo, sos el primero que lo sabés, así no hinchas más. Ya certificamos FSC, que es el Forest Stewardship Council, que certifica de dónde vienen los árboles. Entonces es como que vas haciendo cosas en esto y vas pidiendo información. ¿De dónde sale el té? ¿Qué hacen las comunidades? ¿De dónde sale el té? ¿Emplean chicos? ¿No emplean chicos? ¿Qué hacen con los chicos? No sé, vas como poniendo preguntas y vas eligiendo tus proveedores según hagan o no las cosas bien. Entonces vos tenés la posibilidad de elegirlos. Entonces, en esas herramientas que yo tengo, yo los elijo los que están haciendo las cosas bien. También de la parte social. O sea, yo empleo gente que está alrededor de la empresa, utilizo todos esos recursos porque así tienen mejor movilidad, mejor calidad de vida. Yo me acuerdo que estábamos en Office Park y la gente me decía, ¿pero por qué haces eso? Si hay gente más capacitada afuera, lejos y no sé qué historia. Entonces, me acuerdo que era difícil hacerlas entender. Y en un momento digo, ¿saben qué? Si la comunidad que está alrededor de nuestro damos empleo, va a ser más próspera, así te van a robar menos. Uy, tenés razón, ¿viste? Entonces cada uno le tocaba la sensibilidad donde quería, pero en realidad los empresarios tenemos la posibilidad muchas veces de hacer las cosas mejor, ¿no? Y entonces hay empresas B, lo que hace es esa comunidad de empresarios donde nos informamos, donde crecemos en esta conciencia, ¿no? Una conciencia como más abierta al mundo que estamos y a la sociedad donde vivimos. Bien. En algún momento iniciaron la política de expansión y comenzaron a exportar. ¿Cuándo fue ese momento? ¿En cuántos países están? ¿Cuál fue el más difícil? ¿Qué obstáculos encontraron? En los planes de negocio siempre lo que yo hacía al principio era, no sé, 80% a la exportación, los primeros planes de negocio. Y yo veía que, no sé, porque en el mercado argentino no existía el producto ni el mercado. Entonces, y fue lo inverso, ¿no? O sea, tuvimos mucha respuesta del mercado argentino, entonces era como abastecíamos mucho más al mercado local y exportábamos un 30-40%. Pero al principio empezamos con 15, 20 y después llegamos a ese 40. Y al principio empezamos con Uruguay. Y Uruguay fue como, wow. Y aparte, como yo conocía cosas, fue fácil, todo, bárbaro. Después fuimos a Brasil. Ya a los 6 meses empezamos Brasil. Y dijimos, como Uruguay, fácil, dale, El distribuidor contrató un vendedor, el vendedor estuvo 3 meses tratando de meter el producto, mandamos producto, trató de meter producto, me llaman a los 3 meses y me dice, Guillermo, nada. No tuvimos nada de respuesta y evidentemente los emprendedores no aceptamos un no como respuesta. Allá tomé un avión, me fui, me instalé y dije, a ver, mostrame. Entonces fuimos, me acuerdo, hasta el día de hoy, un lugar que se llama Das Meninas, Espeto Corrido de Té. Acá el vendedor era un vendedor de, como te diría, Tarahuí, o sea, de Leao, que es la marca local, ¿no? Entonces, el vendedor evidentemente iba a poner el producto donde más se vendía, Das Meninas, Espeto Corrido de Té. Entonces fuimos ahí, vimos, y la gente se vio unos paneras así llenas de pan y la gente, unos té y la gente, y usted dice, no, esto no es el lugar. No, pero vende mucho. Sí, pero no es el lugar. A ver, mostrame otro. No, tampoco acá. De repente, bueno, estaba podrido a mí, me lleva,
no sé, un nombre francés, no sé. Y era un lugar grande como este, me acuerdo haber entrado, había todo blanco, medio como sillones todos blancos, no sé qué, no sé cuánto, unos potos, unas plantas que caían del techo, y en el medio una fuente con un pipi men así, haciendo pis. Y decís, wow, ¿qué es esto? Digamos, no, digamos, acá seguramente tengan Twining. Entonces vamos a hablar con el dueño, sí, Twining. Digo, ¿cómo sabías? Porque tienen que tener marca acá, para poder llevar todo esto en conjunto tienen que mostrarte los productos con marca, porque no pueden, o sea, no es tendencia. El flaco agarró 3 cosas y las puso acá adentro. No. Entonces digo, no es esto. Bueno, ¿pero qué es? Bueno, llevamos una revistería, una librería. Entonces fui y me senté y empecé a leer, ¿viste? No sé, revista de arquitectura, un montón de cosas. El tipo yo veía que llamaba, el vendedor, al dueño de la distribuidora. Me dice, el argentino se volvió loco. Lo tengo sentado acá leyendo revistas de, no sé, variedad, de cualquier cosa, no sé. ¿Qué es lo que estaba haciendo en realidad? Estaba impregnándome de la cultura local. Y estaba viendo cuál era la tendencia, los lugares que se movía la cosa, los Palermos de allá, los chefs en tendencia, quién eran los líderes de opinión. Me impregné de la cultura. Entonces saqué toda una lista y digo, llévame a tal lugar. Me acuerdo hasta al día de hoy. Dom, era un restaurante que hoy es uno de los, está dentro de los 10 restaurantes mejores del mundo, pero en aquella época no había todas esas listas. Esas cosas. Alex Atala, el chef. Entonces lo había visto en fotos y todo. Entonces me acuerdo haber entrado, entro al lugar, Alex Atala, o sea, ahí en la mitad, preparando para la comida de la noche con los chefs, no sé qué. Y de repente voy a Alex Atala y el famoso speech de 30 segundos, ¿no? Le saco un saquito así, se lo pongo en la nariz y le digo, ay, no sé cuánto, una tiblen, una nariz argentina, Inés Berto, escuché, pum, pum, al cabo de un minuto ya tenía 3 saquitos en la nariz y el tipo estaba con los pétalos de rosa, con no sé cuánto, con todo ahí en la nariz. Y dice, wow, esto es increíble, buenísimo, no sé qué, ¿tenés una caja? Déjamela y lo empiezo a servir esta noche. Caja, tuya, lleno de té, no sé qué, buenísimo. Salgo de ahí, bueno, vamos al segundo de la lista. Bueno, este es el té que le gusta a Alex Atala, está en DOM, no sé qué, ¿en serio? Sí, ¿no? Wow, segundo, check, el tercero de la lista. Y ahí fuimos a empezar a encontrar por dónde meternos. Y ahí empezamos a aprender que de repente exportar no es tan fácil como uno cree y hay que conocer, más allá de tener un producto bueno, es conocer los canales, la idiosincrasia, el cómo se mueve la cosa, ¿no? Y así pudimos entrar después a Chile y a otros varios países de la misma forma. O sea, íbamos y investigábamos en el mercado y le dábamos consejos al distribuidor, ¿no? Vete por acá, hace así, esto, lo otro, sacamos esto. Y íbamos como poco a poco, ya con la experiencia de Brasil, teníamos un aprendizaje de poder instalarnos en otros mercados. ¿Cómo es el mix mercado interno, mercado externo en ventas? Hoy bajó un poco, el 2014 fue medio nefasto cuando Argentina no recibía productos de otros países, el Mercosur, Uruguay, Argentina no recibía productos argentinos, muchas de las cosas que no se supieron, pero nos cortaron a nosotros y nos quemaron, inclusive uno de los embarques, los brasileros, porque decían que el té con canela no era posible, veías que había té leado con canela, pero ese es el mercado interno, nosotros el té con canela que viene de afuera, no sé, te decían cualquier cosa, yo decía, no, pero Twining tiene, bueno, pero Twining no sabemos cómo entró, pero entonces te decían cualquier cosa, pero era porque decía Industria Argentina, y te pegaban el cachetazo, y ahí salimos de ese mercado y ahora recién estamos volviendo a entrar, por lo cual ahora estamos en un 20% y pensamos crecer un 30-40% en los próximos meses cuando entremos, volvamos a entrar. Estamos haciendo los registros de productos en Uruguay y en Argentina que llevan un montón de tiempo y cuando salgan empezamos a exportar nuevamente. Pero estamos en Chile, en Paraguay y en varios otros países también. Porque no aclaramos que el insumo esencial es importado, digamos, ustedes traen el insumo desde India. Ceilán. Sí. Perfecto. El té viene de India y después los otros ingredientes son de Latinoamérica, la mayor parte. Es como una mezcla. Bien. Contanos un poquito cómo es la política de capital humano, de recursos humanos, cómo armas equipos, cómo seleccionás, quiénes pueden trabajar en INTI. Yo más que un director general me considero un psicólogo de empresa, digamos, ¿no? Somos 10 nomás, pero hago psicología, digamos. Entonces me siento con uno, tiene un problema con otro. En un momento me acuerdo que había... hace unos años eran como, entonces estamos con toda la parte de esta CEN y empresas B y los beneficios, todo, pero los humanos somos humanos y siempre tenemos conflictos, ¿no? Entonces siempre digo que el lugar de trabajo
lo cuidemos entre todos, en este concepto de cuidar ese espacio de trabajo. Y a veces la gente trae, porque se peleó con alguien en la casa o lo que sea, y trae el conflicto adentro y desparrama el conflicto adentro. Entonces, es ahí que muchas veces intervengo, vemos, escuchamos, analizamos, damos bajada, etcétera, y estoy a la escucha de todo eso, ¿no? Entonces, si bien doy direcciones, doy esto, doy otro, me considero que estoy muy a la escucha de todo eso y a veces invierto, yo le llamo, no es que gasto, sino que invierto un montón de tiempo en eso, porque soy el que saco las piedras del camino para que la gente pueda recorrerlo, ¿no? En la empresa. Entonces, me considero eso, ¿no? Un facilitador. Y entonces ahí hago que las cosas sucedan y que cada uno se haga como responsable, ¿no? Entonces, muchas veces cuando entrevisto a alguien y le digo, ¿te gustaría ser tu propio jefe? Y los ojos se iluminan, dicen qué bueno, no sé qué. Y después pasa 2 o 3 meses llorando, ¿no? Porque claro, lo que sucede es que querés ser tu propio jefe, buenísimo, dale, vení. Y entonces hacemos 2 o 3 días de instrucciones, ¿no? Entonces, esto, lo otro, este es tu rol, este es tu cosa, esto. Pasamos 2 o 3 días juntos y digamos, ¿entendiste? Listo. Cualquier cosa que no entiendas, avísame. Entonces de repente escuchás, no, ¿qué pasa? No, que ya te lo pregunté 3 veces, no te quiero molestar. No, pregúntame 50 veces, no importa, hasta que lo entiendas, pregúntame. Yo considero que vos lo sabés. Si no lo sabés, pregúntame. Yo prefiero que me lo preguntes 50 veces que no lo hagas o, no, digamos, o lo abandones o lo que sea. Entonces, creo que eso es algo que no recibimos desde muy pequeños, ¿no? El hecho esto de ser su propio jefe, de hacer las cosas por sí mismo, ¿no? O sea, desde muy pequeños es como estamos dirigidos y cosas. Entonces, deshacer eso es extremadamente difícil. Pero yo soy un creyente de que todos tenemos un don adentro, como seres humanos, y cada uno tiene como que descubrirlo, ¿no? Y de repente, pues dice, y el que está en la fábrica poniendo los saquitos, y bueno, no tiene que mirar solamente, sino algo más grande. Si vos abrís enseguida lo que estás haciendo y haciendo un bien para esto, o sea, enseguida las cosas, la película cambia, digamos, y no mirás el pedacito ese que de repente decís, yo soy el que hago tal cosa, no sé, el que limpio el baño, pero en realidad alguien lo tiene que hacer y esto y lo otro, pero en realidad entonces, pero el trabajo tiene que ser digno, entonces veamos ver cómo hacerlo para que sea digno y tengas otro tiempo y entonces tengas entrenamiento de repente de otras cosas y puedas hacer entonces el año que viene, no sé, y hacer como una proyección, ¿no? Yo creo que soy muy creyente en eso, en la gente, ¿no? En que la gente se haga cargo de sí mismo y entonces pasan por esa historia porque les tiro como diciendo, hacete cargo de vos, ¿viste? Y estamos acostumbrados a delegar siempre en alguien, es como me respaldo en alguien, ¿no? La culpa siempre la tienen otro, historias, ¿no? Así, y nada, y entonces trabajo mucho en ese sentido. Y contanos un poco cómo surge las otras 2 marcas, ¿no? Chamana y Q, que son las otras 2 marcas de las que sos responsable o co-responsable. Contanos cómo es. Sí, cuando iniciamos Intizen, yo quise asociar a Inés Berton, y Inés Berton tenía Philosophy y dijo, no, yo tengo Philosophy, etc. Pero después, en el pasar del tiempo, empezamos a sentir que necesitábamos algo para asociarnos en algo. Pero no valía la pena juntar las 2 marcas, Philosophy y Intizen, sino que creamos una nueva justamente porque había un mercado que estaba en pleno crecimiento y desarrollo, que era el de las hierbas, el de la comida más, una infusión más saludable, ¿no? Entonces, vimos que ese mercado estaba en plena expansión y lo que hicimos fue crear una marca y una nueva empresa, ¿sí? Entonces ahí surgieron Intizen, Chamana. La historia de Chamana inclusive empieza media como renga porque tiene un diseño increíble pero no vendía, y entonces a los 6 meses de haberla lanzado, si de repente lo googleás, vas a ver que hay un diseño de Chamana que tiene como un mandala, tiene un mandala, unos rayos, unas cosas, un diseño increíble, ganamos premios de la Cial de París, del mejor diseño del año, hicimos un montón, y a los 6 meses dije, basta, y saqué lo que hoy es Chamana, dije, Energy, Detox, Relax, es como gritándole el beneficio, porque nos dimos cuenta que en las hierbas la parte del beneficio era muy importante, ¿no? Entonces, esos rápidos cambios te lo da una pequeña empresa. Es muy difícil hacerlo en las megas corporaciones. Cuando yo trabajaba, me acuerdo, duraban años y era extremadamente difícil. Tuvimos la suerte de justamente que podés hacer eso
y adaptarte rápidamente a algo, algo que viste mal y dar un montón. Y también dejar el ego de lado, ¿no? O sea, pero era tan lindo y ganamos premios. ¿Qué me importa, no? O sea, todo bien. Y este ahora es lindísimo también, y no importa si no ganamos premios o no, pero las ventas subieron y se multiplicaron por un montón. Entonces, fue fue increíble, de un mes a otro, pero literalmente vendíamos 1 y pasamos a vender 5, y después 6, 7, 8, y fue como un salto increíble y la gente empezó a entenderlo y a comprarlo. Entonces, ahí surge Chamana, y hoy por hoy estamos dando siempre innovación, lanzamos yoga, estamos dando como innovación de blends siempre en Chamana. Después, la marca Q inició casi también estaba ayudando a un emprendedor en el mercado. Yo muchas veces ayudo, ahí viene alguien y me dice, me pasa tal cosa con mi emprendimiento, y sentémonos un rato y hacemos. Entonces, siempre pido autorización. Yo soy perverso y malísimo muchas veces, porque digo, puedo decirte la verdad, y pues a mí te puedo mentir y decir, ay, qué lindo, pero puedo decirte la verdad. Si te digo la verdad, ¡pah! Y le pego. Me acuerdo una vez vino alguien que estaba haciendo un emprendimiento, era de soja, para hacer milanesas de soja, no milanesas, hamburguesas de soja y no sé qué, era como una... Y entonces él le había puesto 3 sabores. Uno era sabor barbacoa, el otro era sabor pollo y el otro era sabor, no me acuerdo qué otro animal. Y yo soy vegetariano. Y lo miré y le digo, lo que me estás mostrando es un insulto, digamos. Pues, digamos, yo consumo milanesa de soja y cosas por el estilo, pero no con sabor a vaca muerta, no con sabor a pollo destrozado, ¿no? O sea, digamos, perdóname, pero digamos, no, que pobre gente, no tiene el sabor, entonces yo se le doy el sabor con otras cosas. Digo, no es pobre gente, no, yo no me considero pobre gente, soy vegetariano, estoy feliz de ser vegetariano y no tengo que comer una milanesa de me gusta pollo, el pollo, dejarlo, no sé, digamos. Entonces, me parece que a veces que hacemos emprendimientos estamos totalmente errados porque, no sé, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, este chico había hecho unos cantuccini alucinantes, y había copiado un diseño de Italia, que venían los cantuccini en una especie de caja enorme que no entraba en ningún placar de la cocina, ¿no? Entonces digo, claro, los italianos, no sé, pero acá... Entonces rompimos un poco con todo eso, y empecé como a romperle lo que había hecho. Y en un momento me dice, Guillermo, buenísimo lo que decís, pero yo no lo voy a poder desarrollar solo, asociate conmigo. Y para mí fue casi como una infidelidad, digamos. Era como yo era el mundo, el Mr. T era, entonces estaba en el negocio del té y de repente tenía que ir a las galletitas. Y bueno, tomé el desafío y nada, y acá estamos... también con las galletitas. Igual creamos una marca nueva que nadie sabe cómo pronunciar y todo eso, buenísimo. Porque la gente le llama Koi o Cuy o no sé, cualquier cosa le llama. Y está buenísimo. Entonces, otra vez Inés me llama y me dice, Guillermo, decime cómo se pronuncia, porque toda la gente la pronuncia distinto. Digo, no, está buenísimo, que la gente siga pronunciando y que siga hablando. Dice, solo vos podés hacer eso. Dice, en la conversación de una mesa tuvieron 10 minutos hablando del tema, a ver cómo se pronunciaba. Digo, no importa cómo se pronuncia, pero la idea tiene que ver con cookies, y es Q, y es con signo de admiración, tiene como una cosa rara, pero no importa. En realidad yo también ahí desafío un poco las marcas, y si vos ves Intizen, tiene la marca fuerte y las submarcas más chiquititas, y si ves Chamana, tiene la submarca grande y la marca chiquitita. Entonces, como empecé como un cambio de que las marcas no eran tan importantes, sino, o sea, en mi cabeza, sino eran más bien los productos, ¿no? Y entonces vos te amigabas con Detox y eras fan de Detox, no eras fan de Chamana, no importaba Chamana, sino importaba, era tu relación con el producto, ¿no? Entonces era como un cambio también, en mi locura, era como un cambio de historia, ¿no? Bien, ya para cerrar, así los chicos después te pueden hacer un par de preguntas. Si tuvieras que recomendarnos algún libro, alguna película, alguna experiencia que te marcó, o que a partir de esa lectura o ese contacto abriste la mirada hacia otras cosas o cambiaste la actitud, ¿cuál sería? Wow. Yo creo que el aprendizaje está mucho más cerca de lo que pensamos. La otra vez me decían, por ejemplo, ay, Guillermo, enséñame el ritual del té de Japón. ¿Viste? Sí, es complicadísimo y no sé qué, y te agachás, no sé cuál, no sé, cosas. Pero todo tiene un sentido, y al japonés cuando lo aprende, todo lo aprende desde un lado. Y yo decírtelo para que vos intelectualmente lo razones, no sirve absolutamente nada. Le digo, pero
Por el contrario, mirá la ceremonia del mate. Es increíble, circular, no con todo el mundo, no en todo momento, hay espacios, gente, no sé, hay historias que se pasan alrededor del mate. Investigá eso y sentilo, digamos. Entonces, me parece que hay cosas que de repente nosotros decimos, en Finlandia están mejor porque no sé cosas. No, acá hay un montón de cosas que se pasan y hay un montón de oportunidades. La otra vez tuve una charla con americanos, entonces era muy divertido porque yo le decía, ¿qué les puedo decir? En Argentina, porque me hablaban de las crisis de Argentina, digo, wow, para los emprendedores las crisis es como, wow, es como la mielcita, es como decir, bueno, no es porque viva las crisis, sino es porque siempre en las crisis hay oportunidades y nos metemos y nos desfilamos, por eso es lo que lo llamamos esos nichos y esas cosas que aparecen, ¿no? Entonces, es como, wow, el emprendedor no nos quedamos atrás, vamos, ¿sí? Y en Estados Unidos todo funciona y la rendija para el emprendedor es mucho más difícil pasarla, digamos, es mucho más difícil concretar un emprendimiento en Estados Unidos porque te exigen inversiones, cosas, esto, lo otro y un montón de cosas, ¿no? Entonces, acá de repente haciendo algo, mirando, haciendo único, haciendo esa singularidad, haciendo un storytelling lindo, etcétera, haciendo las cosas que deben hacer, en vez de quejarte viendo qué haces con esa queja, haciendo cosas, puedes encontrar 1,5 millones de oportunidades. Por ejemplo, siempre cuento la misma, digamos, es una tontería, es cuando ves la gente en Palermo correr y al sol y oxigenarse y todo, después ¿qué hacen? ¿Qué se clavan, como dicen los chicos? Una Gatorade celeste así, increíble, porque tiene más no sé qué. Gatorade celeste, los químicos, los cosas, no sé, espantoso, decís, wow, ¿qué estás haciendo? Digamos, claro, pero no hay una opción más natural para que se tomen. Entonces, Gatorade les inventó la historia de que tiene no sé cuánto y contamos la historia y nos tomamos la Gatorade celeste, que está llena de químicos y de cosas, ¿no? Entonces, decís, wow, fíjate qué increíble las oportunidades que hay en eso. Entonces, pero evidentemente, lo que tenés que ver, y para emprender muchas veces, tenés que ver el backstage. Entonces, muchas veces hay cosas que te pasan a vos, a nosotros nos pasaba, no había el té y ahí surgió algo, corres y no está tu producto, entonces, o sea, pasan cosas y el emprendedor está como atento a lo que pasa, ¿no? Entonces, yo creo que la cotidianidad te da mucho más aprendizaje que cualquier libro, cualquier cosa. Hay millones de libros, igual uno que te puedo recomendar es El Principito, Back to Basics, increíble la magia de ese libro, ¿no? Cada vez que lo lees, no sé qué, te pasa algo, ¿no? Entonces, hay libros como básicos, después yo estuve ahora hace poco en una universidad en Estados Unidos y me recomendaron otro libro, me los compré y creo que hice así, y lo leí creo que en 10 minutos. Era como más de lo mismo dicho en distintas palabras, digamos, y era increíble, el bestseller no sé cuánto y todo recomendado, pero más de lo mismo y otra vez. Y nos estamos llenando de información todo el tiempo y en realidad muchas veces necesitamos hacer y en el caminar hacemos el camino, ¿no? El famoso que se hace camino al andar, ¿no? Y creo que hay una cosa muy interesante que aprendí también hace poco, que debe ser viejísimo, pero la aprendí. Hay una regla nueva que dice justamente esto de hacer prototipos y cosas de empresas y cosas por el estilo, y lo que te dicen es, hacelo rápido para, si tenés que fracasar rápido y volvete a recrear, ¿no? Entonces, como que aplicarlo, antiguamente era como que guardamos el prototipo y era perfecto, y hasta que no era perfecto el negocio no le se lo comentabas a alguien. Y lo que sucede es que el ser humano somos bastante negativistas, ¿no? O sea, no negativistas, pero vemos siempre cosas y tratamos de... Entonces, cuando vos a alguien le mostrás un prototipo o un plan de negocios perfecto, ¿qué le va a pasar a otra persona? Te va a tratar de encontrar la falla. En cambio, si vos le mostrás un plan de negocios en desarrollo, ves lo que estoy pensando, ¿qué hiciste con la otra persona? Le diste una posibilidad, una entrada. Puede opinar de tu... Después le harás caso o no. Pero digamos, pero es otra forma de mostrar algo perfecto y entonces ¡pa! Vienen las balas. En cambio, en el otro abrís y decís, mirá lo que estoy pensando, viene esto, viene lo otro, y enseguida envolvés a quien se lo estás contando, y empezás como a entrar en un feedback positivo, en una construcción, digamos, en vez de encontrar la falla. Entonces, yo creo que eso
poco a poco lo vamos aprendiendo, eso fue, digamos, y creo que es importante esto de hacer, creo que los jóvenes ahora lo tienen muy claro, esto de hacer, y si te caes, limpias y seguís, digamos, el hecho de lo más lindo es poder trabajar en algo que amás hacer, porque ya no trabajás más. Es como, yo por ejemplo cuando trabajo con Intizen, yo a veces hago el fin de semana, hago trabajo, etcétera. Para mí no es trabajo, es como, nada, es parte de mí. Entonces yo creo que eso también cambia radicalmente el estado de ánimo cuando emprendés algo como una necesidad que no sé cuánto de otro, o algo que realmente te surge y lo amás. Ahora, ¿qué hacer? Y ahí está eso de las posibilidades que se abren. Y de repente no estar estático, porque como yo te conté muchas veces, estaba en movimiento, iba a ingeniería y no era como, no me gusta ingeniería, voy para atrás otra vez. No, entré, sucedió esto, después hice... O sea, las cosas van sucediendo cuando vas avanzando y van apareciendo oportunidades. Y creo que eso es lo maravilloso del ser humano, ¿no? De esa adaptabilidad y esa visión que tenemos, ¿no? Por eso el vivir fuerte hoy es lo fundamental. Hay una última cosa que el otro día alguien me lo mencionó y dije, es increíble, es el hecho de que mucha gente le tiene miedo a la muerte, y en realidad lo que yo siento es que tenemos miedo a la vida, ¿no? Le tenemos miedo a la vida, porque la vida es eso, son saltos, son cosas, pasan cosas, qué sé yo, no sé, nos pasan cosas, ¿no? Que muchas veces están fuera de nosotros y nos pasan cosas. Y creo que eso es lo lindo, ¿no? De la adaptabilidad y de qué haces con lo que te pasa, ¿no? Y un emprendedor es eso, ¿no? Es el hecho de vive la vida con ese afán, con esas ganas. No es que estamos todo el tiempo bien, ¿eh? No te creas que todo el emprendedor, y de repente estamos para abajo, para arriba, pero nos sabemos reciclar, es eso de caer y reciclarse, ¿no? Y creo que eso es lo bueno del emprendedor, el aprender de cómo reciclarse más rápido. Bueno, Guillermo, creo que no hay nada que preguntarte porque lo has dicho todo, te agradecemos infinitamente que hayas estado acá con nosotros. ¿Alguna pregunta, chicos? Es que nos has contado todo, así que nos has entregado todo. Te lo súper agradecemos, espero que te hayas sentido cómodo y nada, que nos vuelvas a visitar. Estaremos felices. Me encantó, así gracias. Muchas gracias.